Buenos días, entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy su profesor de literatura. Hoy día tenemos nuestra primera clase concerniente al tercer bimestre y el tema que para hoy hemos preparado es el romanticismo en la literatura latinoamericana. El objetivo de este tema es que ustedes, alumnos, tengan una idea panorámica sobre el romanticismo y sus características, sus representantes, y que desde luego comprendan las particularidades del romanticismo latinoamericano con respecto al modernismo europeo. Y para esto tendremos que iniciar la clase haciendo un panorama del modernismo europeo precisamente y sus principales características y representantes. Sean todos bienvenidos. El romanticismo como corriente artística no solamente se reflejó en términos de literatura, sino que también en pintura, en la música, pero principalmente en literatura y pintura. Precisamente esta es una pintura romántica. Es una pintura romántica. Muy fácil de identificar el romanticismo. ¿Por qué? Porque es evidente que en esta pintura el tema central sería las emociones, los sentimientos, la vehemencia por sobre incluso de la racionalidad. Recordemos que el romanticismo apareció en contra del neoclasicismo europeo. Bien, alumnos. El romanticismo entonces es un movimiento artístico surgido en Alemania durante el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Durante el siglo XVIII, en realidad, al final del siglo XVIII, parte del XIX incluso. Reacciona contra el neoclasicismo y se vincula con las revoluciones burguesas. Aquí llamamos las revoluciones burguesas a la revolución de las 13 colonias de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estas revoluciones, en buena cuenta, han ocurrido gracias al sustento teórico e ideológico del neoclasicismo. Pero, alumnos, un detalle. Estas revoluciones no han cambiado el mundo para las grandes mayorías. ¿Qué significa? Que el pueblo sigue con una vida paupérrima. Los pobres siguen con una vida llena de privaciones y con una precariedad absoluta. Entonces el romanticismo aparece como una forma de rebeldía, rebeldía en contra de los cánones y de los preceptos racionalistas que fueron impuestos por el neoclasicismo. De ahí a que el romanticismo muestra rasgos marcadamente revolucionarios. Características del romanticismo. Subjetivismo. ¿Qué significa el subjetivismo? Que el artista tiene la libertad para escribir, para pintar, para crear lo que a este se le viene en gana, sus deseos, sus emociones, sus intuiciones. Ya no debe de respetar preceptos, cánones o paradigmas impuestos por un modelo como era el caso del neoclasicismo. Seguimos, alumnos. Rebeldía. Este es probablemente el rasgo, juntamente con el rasgo con las ansias de libertad, los rasgos más importantes del romanticismo. Escúcheme, rebeldía. ¿Rebeldía en contra de qué? En contra de todos los cánones o preceptos establecidos, en contra incluso de los valores o de los códigos morales y éticos impuestos por la burguesía. Hay una rebeldía en contra de esto. A partir del romanticismo surge, por ejemplo, el simbolismo francés de Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud. No se preocupe, Jimena.
no se preocupe. Perdón, el simbolismo francés, alumnos, eh, tiene un poeta fundacional llamado Charles Baudelaire. Charles Baudelaire escribe un libro llamado Las Flores del Mal, y en Las Flores del Mal hay una serie de poemas en los que él rinde alabanza al demonio, al diablo, a Satán. Y una persona que de repente no sabe mucho de literatura, no puede interpretar la simbología, diría, uy, ese tipo era diabólico, qué malo, él adoraba al diablo, él era satánico. Falso, muchachos, falso. La literatura suele ser una poderosa forma, escúchame bien, la literatura suele ser una poderosa forma, un instrumento de lucha simbólica. ¿Me entiendes? No de lucha real, sino de lucha simbólica. Entonces, ¿qué significa que Charles Baudelaire rinda tributos al diablo? ¿Significa que él es un diabólico, que él no cree en Dios? Claro que no. Lo que está haciendo Charles Baudelaire es simplemente atacar a los valores institucionalizados por la burguesía. ¿Me entienden? Lo único que hace Charles Baudelaire es atacar a los valores institucionalizados por la burguesía. Es decir, si la burguesía cree en Dios, yo tengo que dar la contra a esa burguesía. Yo voy a adorar al antagonismo o al antagónico del valor burgués. ¿Me entienden la idea ahora? Sí, ¿verdad? ¿Me entienden la idea? Claro. Algo así. Algo así. El amor. El amor es entendido pues como un sentimiento, vamos a decir como un tema específicamente romántico. ¿Por qué? Porque en el amor no, o mejor dicho, el amor no se sustenta sobre la base de la razón, sino de los sentimientos, de las emociones, de las intuiciones. Por eso es que mucha gente dice, ¿qué lo habré visto? No ha sido racional, ¿verdad? Ha sido estrictamente emocional. La libertad. Se plantea la libertad como la principal, como la principal, como el principal derecho, como la principal forma de poder escribir, de crear. La libertad en términos artísticos y en términos vivenciales. En términos artísticos, en términos de creación y en términos del mundo prosaico. No podía existir arte ni vida sin libertad. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿El matrimonio en tanto institución que nosotros conocemos es un acto romántico o neoclásico? A ver, contésteme. El No, amor claro. neoclásico, lógico, es neoclásico. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar una serie de preceptos y de fundamentos, ¿no? Reconocidos o institucionalizados por la sociedad. Correcto, el matrimonio es neoclásico, ¿no? Profe, pero el amor, es que ya no hay amor, había antes. El amor ya no es la fuerza que resiste el matrimonio. Insatisfacción y desengaño, una postura algo pesimista. Por eso es que los románticos plantean el deleite o el disfrute del momento, del hoy y del ahora, porque el mañana no es seguro, el mañana es improbable. Eso es una visión algo pesimista de la vida. Evasión de la realidad, naturalismo y exaltación de la naturaleza y de la fantasía. Ah, se me olvidaba. Otra de las características importantísimas del romanticismo es que idealiza a la naturaleza, idealiza a los personajes, idealiza. Y esta idealización extrema es aquella que va a agudizar las contradicciones del neoclasicismo para que su estética finalmente pierda la hegemonía. ¿Me entienden? Profe, no entiendo qué significa que idealiza. Escúcheme, una mujer, ¿cómo será descrita por un romántico? Ah, lo idealizamos. Es un ser perfecto, es casi mucho más que un simple ser humano. Ella no necesita
desodorante porque no huele, ella no excreta, ella es, ¿me entiende la idea? Ella es ideal, o sea, no se muestra pues las cosas reales, porque detrás de la línea de la belleza existe, vamos a decir, la fealdad, ¿no? La fealdad, cosa que sí lo analiza el realismo. Ustedes me entienden. ¿Qué es un campo? Ah, un campo, una granja. Una granja es un lugar donde los animales son tan bellos, donde es una armonía de sonidos. No hay excremento, no hay moscas, ni hay un olor nauseabundo. No, 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 de ninguna manera. Todo es perfecto. No sé si me dejo entender la idea. Esa es la idealización. Y como es un matrimonio, un matrimonio es una institución donde todos viven felices, nunca hay peleas y todo positivo. ¿Se dan cuenta, alumnitos? Esa es la idealización que encuentran, vamos a decir, esta es la inoperancia del romanticismo que más tarde sus detractores, los realistas, van a ponerlo sobre la palestra. Muchachos, este señor John Wolfgang Goethe es uno de los creadores del romanticismo en Alemania, que es el lugar donde nace el romanticismo. El romanticismo nace en Alemania con una postura artística, con una escuela artística conocida como el Sturm und Drang. Es un término en alemán. Profe, y traducido a nuestro idioma, ¿cómo sería? Bueno, han hecho muchas traducciones, más o menos tormenta y pasión, ímpetu y pasión. De todas maneras, pues, se refieren a palabras vinculadas con desbordes pasionales o sentimentales. Bien, más importante autor alemán del romanticismo. Entre sus obras vamos a tener Las penas del joven Werther, los años de aprendizaje de Wilhelm Meister y Fausto. Esas serían las obras de John Wolfgang Goethe. No puedo hablar en particular de cada una de ellas porque el tiempo. En este momento tenemos que hablar del romanticismo latinoamericano. Alumnos, Víctor Hugo, el sumo pontífice de las letras francesas, así fue conocido. El mejor escritor francés de todos los tiempos, influyó en todos los ámbitos del conocimiento de su época. Fue poeta, dramaturgo, novelista. Seguimos, alumnitos. Entre sus principales obras vamos a tener Cromwell. ¿Sabes por qué es importante la obra Cromwell? Porque en el prólogo, escúchame bien, esta pregunta ha venido muchísimas veces en examen de admisión. En el prólogo de Cromwell, Víctor Hugo, de alguna forma, va a teorizar sobre los postulados del romanticismo. ¿Escuchas? En el prólogo de Cromwell, Víctor Hugo teoriza sobre los postulados del romanticismo en cuanto o en tanto estética artística. Y Hernani es una obra teatral en la que Víctor Hugo por fin introduce el romanticismo en Francia. Claro. Un hombre de la realeza se casa bueno, toma una esposa bastante joven y esta esposa era una mujer bastante dada a los placeres carnales. Se mete con el uno, se mete con el otro, hasta que termina huyendo con Hernani, un delincuente, un bandolero. Lógicamente eso es un acto absolutamente romántico, ¿no? Es romántico porque se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, por sus deseos. Nuestra Señora de París y finalmente Los Miserables. Los Miserables es la historia de Jean Valjean, quien es condenado a 20 años por robar un trozo de pan. Muchachos, en Estados Unidos tenemos la figura de Edgar Allan Poe. Este curioso escritor
es el que nos legó los relatos de terror más maravillosos de la literatura. Los relatos de terror más maravillosos de la literatura universal, entre ellos El gato negro, El pozo y el péndulo, Corazón de la torre, El cuervo y La caída de la casa Usher. Si quieren leer cuentos de terror, ahí tienen a Edgar Allan Poe. Y la madre patria España nos dio al extraordinario Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer es probablemente el poeta de habla hispana más que tiene la mayor repercusión a nivel del mundo. Todos alguna vez han oído un verso de Gustavo Adolfo Bécquer. Todos, incluso las personas que de literatura no saben nada. Sus famosas rimas. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar por un instante, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo ocurrirá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Qué te parece? Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, muchachos, seguimos. Ahora sí, entremos al romanticismo latinoamericano. Miren, la principal característica del romanticismo en Europa es que toma una postura, una posición ideológica, contestataria ante los valores de la burguesía. El romanticismo europeo. Y el romanticismo latinoamericano, básicamente en Argentina tiene esa característica. Y si es que tuviéramos que hablar de un romanticismo latinoamericano que se parece al romanticismo europeo, es decir, un romanticismo contestatario, un romanticismo que de alguna forma asume un rol social, es el romanticismo argentino. Argentina siempre fue el país de habla hispana con mayor bagaje cultural, con mayor y mejor representación artística. Contestatarios ellos. En realidad Argentina, pues, desde siempre ha sido un país modelo para el arte y para la cultura. Ustedes sabían que Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de teatros a nivel de todos los países de habla hispana. Ustedes sabían que el gran escritor español Federico García Lorca, el gran dramaturgo español, vino a Argentina, vivió en Argentina como 3 años como maestro de sus, o bueno, básicamente dirigiendo sus propias obras dramáticas. Así es, muchachos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, queridos alumnos. Vamos a proseguir. Entonces, acá tenemos a un extraordinario escritor argentino llamado Esteban Echeverría. Primer escritor romántico auténticamente latinoamericano. Se opuso a la doctrina de Rosas, un dictador argentino de su época, de los tantos que tuvo Argentina, padre del cuento latinoamericano. Y cierto, escribió muchas obras, pero las más importantes son Elvira o la Desposada del Plata y El Matadero. Luego tenemos la figura de José Hernández.